Un saludo a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la valoración del paciente con cáncer pediátrico. Mi nombre es Roger Vargas, soy médico especialista en medicina física y rehabilitación. Cuento con una maestría en administración de servicios de salud y en este momento soy el jefe de servicio de rehabilitación del Hospital Nacional de Niños en San José, Costa Rica. Siempre es importante conocer la incidencia del cáncer infantil y a nivel mundial se estima unos 110 a 150 casos nuevos por cada millón, divididos en cáncer de tipo sólidos en el 58% y hematológicos en el 42%. En este artículo de TANEC, colaboradores utilizaron el esquema general de la CIF para colocar todo lo relacionado en la atención del niño con cáncer en los diferentes esquemas o clasificaciones que presenta el cuadro general de la CIF. Por ejemplo, en la parte de la definición de cuál es el estado de salud, vamos a tener aquí, por ejemplo, el estado de salud de quién, de un niño adolescente con cáncer, y los principales enfermedades o condiciones que va a presentar, como son la cirugía, la quimioterapia, etc. En el cuadro de funciones estructuras vamos a tener precisamente esta gran lista de situaciones que se presentan cuando hablamos de un niño con cáncer, así como en el cuadro relacionado con actividad, estas restricciones que van a haber debido a las actividades en relación a la parte motora, de comunicación, etc. También lo vamos a ver en la participación con sus restricciones para la actividad física, educación, dependencia de vida, la calidad de vida y en los adultos el empleo, en el caso del niño precisamente la educación y el juego, ¿verdad? Básicamente, que de hecho faltó aquí, ¿verdad? Y también aquí podríamos decir los factores personales relacionados con el menor, la edad, la resiliencia, las metas, la adherencia, la motivación que puede tener y los factores ambientales que pueden estar relacionados precisamente con la familia, el entorno social, el entorno escolar, el hecho de estar hospitalizado o no, la economía, los recursos que existen alrededor y las barreras de acceso que puedan tener estos niños. En el caso de los rehabilitadores y del personal de rehabilitación en general, pues siempre nos vamos a enfocar un poco en todo lo que tenga que ver con la parte motora. Sin embargo, en la evaluación que estamos tocando el tema de hoy debe de incluir todos los aspectos que, como les decía, están relacionados en esta gráfica. Como siempre vamos a tener un esquema general de lo que significa el tratamiento rehabilitatorio. Vamos a enfatizar siempre en el inicio temprano, analizando principalmente cuáles son los factores sobre los que queremos impactar en rehabilitación. Y básicamente yo propongo dos acá, y el primero es minimizar el impacto de las secuelas que tengan y maximizar todas las capacidades del niño en sus actividades, la independencia y la participación de los roles. Para esto siempre vamos a establecer el equipo interdisciplinario en todo momento porque vamos a reforzar siempre esta idea de que tenemos que hacer un grupo interdisciplinario, un trabajo en equipo que es el que más efectos va a proveer al niño y a su familia. Como esquema general, siempre nos vamos a basar también en las categorías propuestas por Dietz, conocidas por todos, en estos cuadros para recordarle los esquemas de enfoques de Dietz que van a ofrecer un marco conceptual de cómo podemos precisamente nosotros enfocarnos en cada paciente con relación a sus casos particulares y que podamos ofrecer un abordaje más específico dependiendo de las condiciones de cada niño en este caso. El enfoque, con un enfoque preventivo, con un enfoque restaurativo, con un enfoque de soporte o con un enfoque paliativo. Es muy importante cuando hablamos de valoración, en primer lugar, que estemos muy claros en qué es lo que tenemos que buscar y por lo tanto que cómo tenemos que valorarlo. Por eso es que les traigo a colación un resumen de varias fuentes en donde vamos a tener siempre
En este esquema de SIF, ¿verdad? Lo que es la fisiopatología, lo que es el impedimento como tal y lo que podría llegar a ser la discapacidad. En el caso de la irradiación craneal, concretamente, establecemos que los efectos que pueden producir fisiopatológicamente va a ser la degeneración glial, el riesgo de eventos isquémicos, la leucoencefalopatía, que puede ser necrotizante y progresiva, la desmielinización y la angiopatía también proliferativa. Esto nos va a llevar a un impedimento cognitivo en donde va a haber claramente documentado un déficit del el coeficiente intelectual con pérdida de memoria, déficit atencional, reducción de habilidades ejecutivas y esto nos puede condicionar a una discapacidad, disminuyendo su potencial académico, la capacidad de comunicarse y déficits funcionales según sea la localización y el grado de las lesiones. Por otra parte, la irradiación espinal, en este mismo esquema, vamos a tener, por ejemplo, mielitis por irradiación, alteraciones en el crecimiento vertebral, que nos puede llevar a un impedimento con cuadriplegia espástica o diplegia, funciones de esfínteres, baja estatura, escoliosis o cifosis, y que nos va a condicionar a los chicos a una muy potencial discapacidad en la alteración de la movilidad, en el manejo de excretas, ¿verdad? De orina y heces, y también en todos los impactos en su vida social y en su autoimagen. Y cuando ha habido esta irradiación a nivel torácico mediastinal, fisiopatológicamente nos puede producir lesiones, fibrosis vasculares, alteraciones de crecimiento de la cavidad torácica y fibrosis del pericardio, lo cual nos va a llevar a una fibrosis pulmonar con problemas asociados como la neumonitis, disminución de los volúmenes pulmonares y pericarditis constrictiva junto con daño miocárdico y por lo tanto la discapacidad a las puertas va a estar relacionada con todo lo que significa la participación física a través del ejercicio, el juego y todas las limitaciones de las actividades diarias de los niños. Asimismo, el uso de corticoides y de quimioterapéuticos como el metrotexate está documentado que vamos a tener relaciones con la fibra muscular que nos van a llegar a miopatías, osteoporosis, necrosis avascular, retraso de crecimiento y todo esto puede condicionar de nuevo a una discapacidad debido a debilidad muscular que puede condicionar fracturas patológicas, alteraciones de la marcha, y todas las situaciones relacionadas con la autoestima y el impacto social. Y por otra parte, el metrotexate tiene documentación de que produce leucoencefalopatía, encefalopatías agudas similares a los accidentes vasculares cerebrales, osteopatía también, lo cual nos puede condicionar precisamente alteraciones cognitivas, movimientos atáxicos, radiculopatías y también osteoporosis. Y la discapacidad que nos va a generar todo esto, de nuevo, es un impacto en toda la independencia, actividades de vida diaria, menores rendimientos escolares, pérdidas funcionales, motoras, impacto en autoestima y en las habilidades sociales también. También es conocido el efecto de la vincristina y vinblastina y los antracíclicos, lo cual nos va a condicionar específicamente la primera, como todo lo hemos escuchado, en las neuropatías, y la segunda en la necrosis que puede llevar a cardiomiositis y formación precisamente de arritmias y alteraciones cardíacas, también con cardiomiopatías crónicas. Y por supuesto la discapacidad va a estar relacionada con todo el desempeño de la vida diaria, la autoestima, la actividad social, la menor resistencia y tolerancia al ejercicio. Específicamente, el conocimiento de los efectos del cisplatino nos lleva a pensar en los fenómenos de hipoacusia con alteraciones del lenguaje y la comunicación y el impacto en la vida social, dependiendo del ciclo vital del niño, ¿verdad? Con más o menos impacto, dependiendo de las habilidades que haya encontrado, y la ciclofosfamida o la ifosfamida van a tener también un problema mitocondrial con neurotoxicidad reversible, pero que nos puede llevar a una discapacidad relacionada con desorientación, estados de letargia, somnolencia y por supuesto también alucinaciones y por supuesto entonces el impacto en todas las actividades de la vida del niño. Para tratar de dar un panorama general en lo que significa el reto de esta charla que es valoración del niño con cáncer, quise traerles a ustedes este esquema en donde se dan las principales alteraciones, las más comunes en los niños, y por lo tanto
y con este esquema tendríamos que ir deshilando poco a poco cada uno de estos recuadros para pensar en todas las valoraciones y escalas, etcétera, que se van a comentar luego respecto a las alteraciones motoras, la comunicación, las actividades de vida diaria, que básicamente toco dos, que es el control de esfínteres y la alimentación, todas las alteraciones neurocognitivas, las alteraciones musculoesqueléticas, y otras como las alteraciones multisistémicas que van a impactar en dolor, adaptación al sistema educativo y laboral y todo lo relacionado con la parte psicosocial. Para empezar con el primer recuadro relacionado con las alteraciones motoras, ya vamos a reconocer en primer lugar en la valoración que todos los pacientes que hayan tenido una cirugía por tumor o los tratamientos derivados, como la cirugía per se, la quimio o radioterapia, nos van a llevar a una lesión neurológica. Esta lesión neurológica va a estar en relación con alteraciones en la función motora y que llevan también a alteraciones de la movilidad. Por lo tanto, el análisis inicial va relacionado al enfoque de cuál es la función neuromotora general que pueda tener estos niños, ¿verdad? Llámese tetraparesias, diplesias espásticas, etcétera. Y por supuesto, con un enfoque rehabilitador, tenemos que empezar a evitar todas las contracturas secundarias, minimizar todo lo que es posturas anormales, todas las estrategias compensatorias para que también nos lleven a evitar complicaciones como las úlceras por presión, iniciar, por ejemplo, medicación antiespástica, el reentrenamiento de marcha, el uso de ortesis y pérulas, etcétera. Estas alteraciones motoras nos van a llevar a la posibilidad de tener un síndrome de inmovilización que generalmente lo vamos a entender siempre como alteraciones del tejido cutáneo, llámense úlceras, puntos de presión, restricción de la movilidad de articular que podrían llevar a contracturas, debilidad y también el tema de que la inmovilización debe de estar acompañada con intervenciones puntuales, diarias, durante todo el día, como son el masaje, los ejercicios físicos, el uso de ortesis, algunos entrenamientos motores, la mejora y mantenimiento de los rangos de movilidad y que todo impacte en la funcionalidad cuando tenemos restricciones de la movilidad en los niños. Durante todos los periodos de movilización reducida por inmovilización, tenemos que estar con una evaluación constante, evitar los impactos negativos que van a generar la inmovilización significa que tenemos que vigilar todos los impactos que generan cada órgano y sistema del cuerpo. Los reposos absolutos van a disminuir la fuerza hasta en 1.5% diario en el transcurso de 10 a 15% por semana. Esto significa también precisamente el riesgo de necrosis, de contracturas, la reducción de las sarcómeras, el aumento en la resorción ósea, el riesgo de trombosis, la disminución de las capacidades vitales y reservas funcionales, que pueden llegar hasta un 50%, el tema relacionado con la vía respiratoria, el aclaramiento mucociliar, atelectasias y también el riesgo de sepsis respiratorias, llegando incluso hasta neumonías. Fijémonos que en lo relacionado a las alteraciones musculares, también vamos a tener toda la afección que se puede dar en vejiga e intestino. Entonces es importante que evaluativamente nosotros tengamos en consideración que si se altera el eje neuronal entre puente cerebral y caudequina, vamos a tener una vejiga neurogénica. Y esto es precisamente muy frecuente en las secuelas de radioterapia o cirugía pélvica y el uso de quimioterapia. También es importante que la pérdida de coordinación entre la función del músculo detrusor y el esfínter uretral se puede evaluar con urodinamias y también implementar precisamente el manejo de cateterismo intermitente limpio y también considerar que la disinergia producida precisamente por esta pérdida de coordinación puede llevar a secuelas crónicas como el engrosamiento de la pared vesical, la contracción del detrusor sin relajación, la hiperactividad del mismo y la reducción de la compliance de la vejiga que puede hacer una restricción importante del volumen vesical a corto y mediano plazo.
Cuando hablamos del intestino neurogénico, tenemos que tener clara la diferencia entre una lesión de motoneurona inferior, en donde el esfínter anal va a estar conservado y el tono del esfínter externo es adecuado, versus la lesión de la neurona motora superior, en donde vamos a tener una ausencia de tono del esfínter anal externo, es decir, flácido, y la incapacidad para retener o evacuar heces. Siguiendo con el esquema que les proponía, vamos a hablar también de las alteraciones en comunicación, que son las cosas más frecuentes, y por lo tanto también nosotros tenemos que aprender a reconocer alteraciones muy propias de este apartado, como son el tema de la comunicación, principalmente en los tumores primarios o metastásicos del sistema nervioso central, o bien por la radiación cerebral, que se estima que en un 50 al 100% de los casos van a desarrollar una disartria posterior a la resección del tumor. Asimismo, la parte cognitiva, la parte de las funciones del habla y la comunicación pueden estar alteradas. Un problema relacionado con el desarrollo global del niño, que precisamente afecta la parte comunicativa, y también la dependencia tanto del sitio anatómico como de la edad del desarrollo que haya tenido inclusive el niño antes de haber realizado la cirugía de tumor cerebral. En este sentido, por eso es que tenemos que evaluar la función del lenguaje, definiendo claramente si existe afasia, si hay dificultad pragmática en la función, si el trastorno motor es apráxico, afónico, disfónico, disártrico, y como lo veremos ahorita, el mutismo cerebral, que es relativamente frecuente, y sobre todo empezar a determinar cuáles son las medidas compensatorias. En este mismo sentido, es importante siempre recordar que el desarrollo del lenguaje es paralelo al desarrollo cognitivo. Entonces, la gran importancia de la alteración del habla en los niños, ya sea expresivo o receptivo, impactan directamente en lo que va a ser el desarrollo cognitivo general. Y por eso tenemos que tener presente la evaluación del habla y el lenguaje, valorar cuáles son las áreas de mejora y siempre establecer un plan rehabilitatorio en donde se pueda tener el mayor grado de independencia al niño y lograr esa mejora, tomando en cuenta siempre de una forma muy importante el aspecto educativo e involucrar a los docentes. En cuanto al mutismo cerebeloso, que está muy documentado y que tiene unos criterios diagnósticos muy específicos, siempre hay que recordar precisamente que no solamente se trata de una disminución en el habla, sino que tiene factores relacionados con la neuroconducta o la conducta en ese momento, precisamente cuando se da este síndrome, y también no solamente, como les decía, la parte motora de producción del lenguaje, sino también todo el tema relacionado con el lenguaje per se, que involucra, por ejemplo, problemas de agrafismo o, por ejemplo, de problemas relacionados con la interpretación, el concepto de las palabras y los conceptos como tales. Por eso es que, de nuevo, no podemos reducir el tema del síndrome del mutismo únicamente a que es una disminución temporal de la producción del lenguaje o del habla, sino que esto tiene un impacto cognitivo, tiene un impacto conductual y tenemos que tratar de tener un plan específico cuando podamos determinar que existe el síndrome como tal. En la etapa del manejo de soporte farmacológico, algunas veces se ha documentado el uso de algunos medicamentos como para tratar de mejorar o reducir el tiempo del mutismo. Algunas experiencias como bromocriptina, que es inconsistente. Algunas veces el uso de antidepresivos como la fluoxetina o agonistas de la gabapentina, y el uso inclusive de midazolam, que se fue reportado en un caso. Sin embargo, estas cosas no tienen una verdadera documentación fuerte que nos haga pensar en que rutinariamente tengamos que estar estableciendo el uso farmacológico. La terapia del lenguaje siempre debe ser hecha tempranamente,
y no solamente para esta producción, como les decía, del lenguaje y el habla, sino también todo lo relacionado con el gran campo del lenguaje que tiene que ver con la fuerza muscular, el mantenimiento de las estructuras musculares, orofaciales y mejorar, por supuesto, también otros aspectos que en algunos centros se están relacionados con la parte de deglución y en algunos aspectos también con apoyo respiratorio. Siguiendo con el esquema, el siguiente cuadro importante tiene que ver con las actividades de la vida diaria. En ese sentido, como les mencionaba, me iba a centrar en dos cosas, la alimentación y el manejo de esfínteres. Y en cuanto a la alimentación, hay que evaluar una vía segura de alimentación en todos los pacientes y por lo tanto la disfagia hay que reconocerla como una de las condiciones que frecuentemente ocurren en la cirugía de tumores cerebrales o por las secuelas de la quimio y la radioterapia y que vamos a tener que aprender a reconocer si existe debilidad o si existe incoordinación eh, en la deglución y confirmar, como les decía, esta vía segura de alimentación que va a ser también una de las grandes áreas de atención y evaluación que requiere también del apoyo de los especialistas en otorrinolaringología a través de la biofluoroscopía y también del terapeuta de lenguaje y algún otro personal de apoyo que nos vaya a ayudar en la confirmación diagnóstica de los trastornos de deglución. Y por lo tanto, siempre tenemos que estar reevaluando cómo está el niño en la parte de alimentación, en las funciones motoras y cognitivas relacionadas con la alimentación, porque puede ocurrir la aparición de trastornos relacionados posteriormente, es decir, en una forma aguda, subaguda o eventualmente crónica. En las alteraciones cognitivas, que también son muy frecuentes, tenemos que aprender a reconocer en la evaluación cuáles son primero los factores de riesgo relacionados con pacientes con leucemias, que hayan tenido infiltración leptomeningia, con los tumores cerebrales, como mencionaba, y con los procedimientos curativos, precisamente como la irradiación, el uso de quimio, el metrotexato intratecal a altas dosis en particular, y los factores de riesgo que los sabemos identificar en todos los niños menores de 4 años. Por lo tanto, cuando vayamos a ver a un niño en esta evaluación que estamos comentando, perdón, si es menor de 4 años, ya tenemos que estar seguros de que la neurocognición es uno de los pilares que tenemos que evaluar. Y cuando se ha aplicado la radiación, como datos adicionales en menores de 7 años, el índice de coeficiente intelectual puede bajar hasta 27 puntos y también cuando se haya hecho radiación y en menores de 3 años el índice baja hasta 40 puntos. Entonces, muy claro que la radioterapia es uno de los factores más agresivos en la neurocognición agudamente y crónicamente. Como una de las cosas que nos pueden guiar a esta evaluación está precisamente el discurso de los padres cuando nos dicen que tiene problemas para aprendizaje, que no le está yendo bien en la escuela, que no tiene una conducta social adecuada, que está muy irritado o muy pasivo y que esto claramente va a limitar su desarrollo vocacional a futuro y la capacidad de lograr titulaciones desde niveles técnicos a niveles profesionales, porque esa posibilidad se ve muy limitada precisamente en las expectativas educativas de los menores cuando se ha tenido los procesos de tratamiento con radioterapia. Cuando hablamos de las evaluaciones en las alteraciones musculoesqueléticas, en primer lugar vamos a ver los tumores óseos que claramente nos van a alterar debido a su presencia ósea, este sistema musculoesquelético. Y en la lista nos encabezan los osteosarcomas y los sarcomas de Ewing, que juntos representan hasta un 6% de los tumores malignos pediátricos a nivel óseo. Bueno, perdón, en general. Y la prevalencia en los adolescentes, principalmente
más importante, es decir, su relación con grupos etarios. Y vean qué importante es que hasta un tercio de los sobrevivientes van a tener precisamente limitaciones físicas y se reportan vidas inactivas en general hasta en un 27%. Entonces ya la evaluación musculoesquelética está de la mano cuando hablamos de los tumores óseos. Cuando hablamos de las secuelas que se derivan de los tumores medulares, en primer lugar tenemos que recordar que los tumores primarios medulares son los más infrecuentes y que generalmente se trata de tumores metastásicos, de tumores primarios a nivel de sarcoma, neuroblastoma, linfomas o la misma leucemia, y que pueden producir compresiones medulares con todos los síntomas y signos propios de una lesión medular aguda, como es el dolor, la debilidad, la disfunción aguda de esfínteres y anomalías sensoriales. Y también, por supuesto, la capacidad de movilidad, de la marcha o la pérdida de la misma. Y también recordar que entre más baja sea la lesión, va a ser un mejor pronóstico funcional y por lo tanto el conocer cuál es el nivel de la lesión medular es vital. En este sentido, también recordarles que existe una escala internacional estandarizada para la evaluación de las lesiones medulares, que es totalmente aplicable en los niños con cáncer y que por lo tanto cualquier lesión medular debe estar acompañada de la evaluación de ASIA. ¿Cómo vamos a determinar una correcta evaluación en la relación con los tumores medulares? En primer lugar, recordar los niveles medulares y sus manifestaciones. Por ejemplo, si son niveles medulares altos cervicales, vamos a tener incluso la afección de músculos respiratorios o de músculos intercostales a nivel torácico alto. Las disreflexas autonómicas que pueden estar presentes, sobre todo cuando hay lesiones por arriba del nivel T6 y que clásicamente nos van a dar cefalea, un flushing, sudoración profunda por arriba del nivel afectado, hipertensión, taquicardia, bradicardia. Y como lo sabemos generalmente los rehabilitadores, siempre tener presente que esta es una de las, casi diría yo, pocas emergencias que un médico fisiatra debe reconocer siempre en una lesión medular. Por supuesto que el tema de la espasticidad, la deformidad o contracturas, principalmente tener presente las tetraplegias, en donde vamos a tener mucha afección musculoesquelética producto de la espasticidad y también aspectos que a veces se nos olvidan relacionados con hipercalcemia por la inmovilización derivada a la lesión cervical alta y lo derivado de los síndromes tempranos de encamamiento como podrían ser la trombosis venosa profunda asociadas también a la pérdida del olor y que puede ser que no se reconozcan tempranamente. Otro de los aspectos muy importantes a nivel musculoesquelético neurológico es la neuropatía periférica, que es uno de los síndromes clásicos en la rehabilitación en cáncer en adultos y niños, y principalmente reconocer que hasta dependiendo de los estudios, un 20 o un 85% de los pacientes con cáncer que no son del sistema nervioso central van a tener una neuropatía periférica por quimioterapia. Y esto nos va a afectar las funciones motoras, sensoriales y autonómicas, generalmente con afecciones distales, como una presentación clásica de una neuropatía periférica en manos, muñecas, pies, tobillos, y que también en los casos severos puede haber un compromiso proximal. Las manifestaciones que hay que reconocer siempre son el dolor, la parestesia, la debilidad muscular, la falta de reflejos osteotendinosos, también las alteraciones en el balance, porque recordemos que no solamente es motor y sensorial, sino también autonómico, y también toda esa alteración en la vida diaria, en el vestido, en la alimentación, en la higiene, en el autocuidado, que nos pueden orientar. Y también, por supuesto, haber estado presente claramente en la historia clínica la presencia de el tipo de quimioterapéutico que se utilizó, como mencionábamos al principio, y enfocarnos sobre todo a un fortalecimiento articular y a una compensación, sobre todo cuando tenemos que prescribir órtesis. Ya llegando al final del esquema general, vamos a tener que reconocer en la valoración de los niños con cáncer las alteraciones multisistémicas como el dolor, la parte educativa y la parte social también. Y por lo tanto, recordar siempre,
si existen restricciones escolares, hasta un 23% de los sobrevivientes van a tener un apoyo curricular. Entonces, ante la pregunta siempre de cómo le va en la escuela, cómo le va en el colegio, tenemos que estar presentes, tener presente que el 50% de los que han tenido tumores cerebrales van a tener esas restricciones, pero es muy sencillo siempre preguntar cómo le va. Y cuando los padres nos digan que tienen muchos problemas educativos, ya sabemos que estamos ante una restricción en la capacidad cognitiva y por lo tanto tenemos que evaluar estos aspectos haciendo el primer análisis nosotros, cualquier personal de salud que conozca el tema y una referencia oportuna para poder tener evaluaciones psicológicas, psicopedagógicas adecuadas para poder ofrecerle a los educadores una base objetiva de cuáles son las limitaciones que tienen y reconocer siempre que aunque hayan estas lesiones, la rehabilitación física, cognitiva, social, siempre va a tener impacto en el desempeño de las actividades del niño. Finalmente, en lo que significa la reincorporación comunitaria, en donde su entorno principal del niño es el hogar, la comunidad cercana, la familia, la escuela, tenemos que ser siempre muy oportunos para poder resolver o identificar al menos en este concepto evaluativo lo que tiene el niño alrededor. Entonces, cuál es el nivel de accesibilidad que tiene de su casa a la escuela, cuál es el nivel de independencia que haya logrado, también cuáles son las estrategias que pueden aplicarse para el entorno físico, por ejemplo, curvas en las casas, esquinas en las casas, el tamaño de las puertas, si son muy pesadas, en el ámbito educativo, si tiene tanto que solicitar ayuda o no, las opciones que tiene para recrearse, para la parte lúdica y para las actividades de ocio, y cuál expectativa de participación va a tener los niños y los adolescentes, como les decía, en su comunidad, en la escuela y en los ámbitos de aspiraciones personales. Por lo pronto les agradezco muchísimo su atención y esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias.